Cuando la Galáctica se retiró del campo de batalla, Starbuck casi se cayó de la carlinga. Tal era su furor. ¿Qué pasa?, preguntó por radio a Boomer. No me lo preguntes. El comandante se larga. Había un matiz de sarcasmo en la voz de Boomer, el tono propio de piloto veterano que sabe muy bien que no hay que fiar de los que están en el poder. Pero no puede dejarnos aquí colgados como... muchachos, dijo la voz de Grenbean en los aparatos de transmisión. ¿Qué ocurre? La Galáctica se marcha. ¿Lo has visto? Dijo Starbuck. No sé. Debe haber alguna razón. Claro que la hay, dijo Boomer. Esto es muy peligroso, Pueden. Cuidado, hay dos que te están siguiendo. Grenbean. Serénate, Boomer, terció la voz de Yali. También a ti te está apuntando alguien. Trataré de quitártelos de encima. Mientras Starbuck apuntaba a los siniestros cazas que perseguían a Boomer, se volvió a mirar a la Galáctica, que se alejaba y murmuró para sí. Tiene que haber una buena razón. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre el misterio de la apresurada partida de la nave nodriza, porque docenas de descorteses cazas de Cylon requirieron su atención. Varias veces estuvo a punto de verse atrapado en uno de sus insidiosos y temibles ataques en molinete, en los que una docena de vehículos de Cylon rodeaban su objetivo y cada uno de ellos, en una intrincada serie de pasadas en arco, disparaba sobre los aviadores humanos. El molinete era un estilo de ataque muy difícil de eludir, pero Starbuck conocía por experiencia todas las engañosas tácticas de los malvados e inicuos Cylones y sabía acompasar sus maniobras para desbaratarlas de ellos, eliminando de pasada no pocos aparatos. El tiempo y el hecho de que los Cylones superaban enormemente en número a los humanos eran circunstancias muy gravosas. Starbuck no tardó en descubrir que su provisión de municiones se había reducido a un nivel peligrosamente bajo. Si no podía volver a la Galáctica para cargar de nuevo, se convertiría en blanco fácil incluso para el más inexperto guerrero de Cylon. Escudriñó el cielo en busca de otra astronave de guerra donde pudiese hacer un aterrizaje de emergencia, repostar carburante y conseguir más proyectiles. Encontró la Solaria, pero esta sufría un furioso ataque por parte de una nave de guerra de Cylon. Starbuck pudo ver, a través de las lumbreras, el resplandor de los numerosos incendios dentro de la astronave. Dirigió su propio caza hacia la sitiada Solaria. «Voy contigo», dijo una voz a su oído. Boomer pasó justo por encima de él. Los pilotos de Cylon no los habían visto aún. Apuntaron contra el blanco. «Yo atacaré por la izquierda», dijo Boomer. «Y yo por la derecha», dijo Starbuck. Boomer y Starbuck dispararon simultáneamente sus torpedos láser. Un segundo después, estalló la nave de Cylon, dejando miles de fragmentos metálicos flotando en aquel sector del espacio. Otra nave de combate de Cylon salió por el otro lado de la Solaria, apuntó a la astronave, disparó una ráfaga masiva y alcanzó en la nave en su centro. Starbuck pudo ver cómo la Solaria empezaba a abrirse por la mitad, mientras alejaba a su agresora. Enfurecido, soltó una maldición y se lanzó sobre el enemigo, gozando con la venganza, y lo desintegró con el que parecía que iba a ser su último buen disparo. «Le has dado bien», dijo Boomer. «Sí, pero un poco tarde», gruñó Starbuck, mientras observaba las últimas fases de desintegración de la Solaria. Localizó a lo lejos otro caza de Cylon y se dispuso a perseguirlo. Pero el sentido común se impuso a su furor. Oprimió el botón detonador de la columna de dirección y oyó el débil zumbido que advertía de que la carga de municiones estaba ahora por debajo del nivel de eficacia. Desvió su propia nave hacia la derecha para eludir cualquier ataque que pudiese intentar la flota de Cylon. Sin embargo, para asombro suyo, varias naves enemigas a las que podía ver dieron una brusca media vuelta y se alejaron de las fuerzas humanas. «¿Qué es eso?», dijo Starbuck. «Una derrota total», dijo Boomer. La Solaria era nuestra última astronave de guerra, a excepción de la Galáctica, naturalmente, que pensó que era militarmente necesario volver la espalda y... «Basta, Boomer. Todavía no sabemos lo que ha pasado». Está bien. En todo caso, esas viscosas alimañas han destruido la flota y es inútil que nos quedemos aquí. Les interrumpió la voz de Yali. «Han dado media vuelta. Vayamos a por ellos». «No», le replicó Starbuck. «Apenas si nos queda carburante suficiente». «¿Para qué?», dijo Boomer. «Para dar un paseo por este sector». «¿Dónde piensas aterrizar, teniente Starbuck?» «No ha quedado nada para. Queda la Galáctica
dijo Starbuck. Propongo que tratemos de encontrarla. De acuerdo, dijo Yali, y cuando la encontremos, la destruiremos, dijo Boomer. Cálmate, Boomer, dijo Starbuck. Debemos saber lo que tienen ellos que decir. Debieron tener buenas razones para retirarse. Sí, dijo Yali, su cobardía. Starbuck oyó la risa maliciosa de Boomer, en tácito acuerdo con la acusación de Yali. ¿Y cómo piensas llegar a la Galáctica, muchacho?, dijo Boomer. ¿Vas a tomarnos a todos de la mano y conducirnos a casa? No temas, la encontraremos. Ante todo, tenemos que ir a una de las estaciones de servicio espaciales. Si hemos de salir de aquí, ¿y qué te hace pensar que los Silones no han volado todas las estaciones de servicio?, preguntó Boomer. Desde luego, lo pregunto con el máximo respeto, señor caballero del aire. Tendremos que averiguarlo, Boomer, si tú lo dices. El avión de Boomer se inclinó y se apartó del ala de babor de Starbuck. Yali le imitó. Después de una breve vacilación, Starbuck le siguió. Afortunadamente, las estaciones de servicio, ocultas por los campos de fuerza de camuflaje a la vista de los Silones, estaban todas intactas y las escuadrillas pudieron repostar. Ya sin interferencias en sus aparatos registradores, establecieron las coordenadas de la Galáctica. A Starbuck le intrigó la circunstancia de que la astronave se hallase en la región de su planeta natal. Esta situación parecía apoyar la acusación de Boomer y de Yali de que Adama había apartado a la Galáctica del fregado por cobardía. Durante el largo trayecto de regreso, con varias paradas para repostar en otras tantas estaciones, Starbuck persuadió a Boomer, a Yali y a los otros irritados pilotos de la necesidad de tomar precauciones, de no limitarse a esperar descubrir lo que había ocurrido, sino de salvarse ellos mismos y sus aviones. Sin embargo, podía sentir su propia ira creciendo hasta el punto de ebullición. Al acercarse a la Galáctica, Starbuck programó el vuelo en línea recta a la cubierta de aterrizaje de la astronave. Pero, al apretar el botón, el tablero de control empezó a lanzar chispas por toda la carlinga. En el mismo instante, una pieza del tablero se soltó. La nave empezó a desviarse de la ruta de vuelo establecida. Tratando de enderezar la mano, Starbuck se enfrentó con el circuito eléctrico. Se esforzó en actuar despacio y obligó a sus dedos a separar los hilos para solucionar el problema. Recibido, Jefe Rojo, dijo una voz en el receptor. Desde aquí parece que algo anda mal en su nave. Claro que algo anda mal. Estoy en apuros. Recibido el mensaje, Jefe Rojo terció la voz de Tig. ¿En qué podemos ayudarle? Starbuck probó el cohete estabilizador de babor. Normalmente, podía controlar su impulso por medio de una palanca del tablero de instrumentos. Pero esta vez, al levantarla, vio que no respondía. Por el contrario, pareció toser y oscilar con un ritmo errático. Avería de guerra, informó Starbuck. El estabilizador no mantiene un empuje regular. Pongan un sistema de análisis en línea. En línea, dijo una voz que Starbuck reconoció como la de Atenea. Echó una rápida mirada a la pequeña y redonda foto de ella, pegada como recuerdo encima del tablero de registro, y se la imaginó burlándose de los artificios del sistema de dirección. ¿Cuál es tu situación, Starbuck? No hay tiempo para cumplidos. Atenea. Estoy en un verdadero apuro. Confía en mí, piloto. Seguirás en apuros si hablas de esta manera. ¿Cómo estás de carburante? Queda poco, dijo Starbuck mirando el indicador. Bueno, comprueba conmigo. Circuito alfa. Ciérralo y pasa al servocircuito izquierdo. Alargando el brazo sobre el chispeante tablero de circuitos que oscilaba debajo del tablero de instrumentos, cerró un interruptor. Cerrado el circuito alfa, dijo, paso el servocircuito izquierdo. Comprobó el estabilizador, que estaba ahora inmóvil, sin responder en absoluto a la palanca. No responde. Circuito Omega C, dijo Atenea. Su voz era tranquila, distante, como si respondiese a una proposición deshonesta en el salón de descanso. Cierra y pasa al servocircuito auxiliar. Él sintió que el sudor fluía a raudales sobre su frente. El estabilizador siguió sin responder. No responde. Se oyó un sonido ahogado. Empezaba a fallar el motor. Se está agotando el carburante, dijo Starbuck. La voz de Tig se intercaló de nuevo, dirigiéndose a Atenea. Que ponga impulso 0, con todos los estabilizadores desconectados. No hay más remedio. Espera, dijo ella. Una última prueba. ¿Está listo tu estabilizador derecho? Listo el estabilizador derecho.
Pasa el servo derecho a la izquierda. Servo derecho a la izquierda. Actuando con la máxima paciencia, Starbuck hizo los empalmes en el tablero. Miró de nuevo el estabilizador. Osciló ligeramente. Frío en absoluto. Mala suerte, dijo. No puedo invertir el impulso. Que despejen la pista, pues entraré en caliente. Hubo una pausa antes de que contestase Atenea. Está bien, puedes venir. Su voz tenía un deje de aprensión. Llegarás como un misil. La cubierta está lista para la emergencia. Gracias por el consuelo. De nada, nos veremos a bordo. Es una cita. Sonó la voz de Boomer. ¿Lo habéis oído? Pierde un sucio estabilizador, y todas las damas de a bordo le estarán esperando en la cubierta. Si al menos supiesen. Suerte, Starbuck, le interrumpió la voz de Yali. Gracias, Yali. Jefe rojo a pista de aterrizaje. Allá voy, pase lo que pase. Espero que no me echéis en cara la brusquedad. Sudaba a mares, como en medio de una tormenta torrencial. La pista de aterrizaje surgió de la Galáctica antes de que él estuviese preparado. Sabía que los operarios de la cubierta dentro de la astronave estaban preparados para el desastre, listos para limpiar sus sangres si aquello resultaba ser el deber necesario. Podía perder esta vez. Bien, la famosa buena suerte de Starbuck tenía que acabarse algún día. Pulsó todos los botones que aún funcionaban en su tablero de instrumentos. Su nave dio bandazos al acercarse a la pista. Sintió que estaba a punto de desmayarse al descender y sacudió la cabeza para evitarlo. Justo antes de aterrizar, pudo poner la nave aproximadamente a la altura correcta. Derribó una serie de balizas al tocar la pista. Saltaron chispas en todas direcciones. Al estrellarse su nave contra los parachoques de emergencia, se desmayó de veras. Cuando volvió en sí, después de solo unos segundos de oscuridad, vio que todos los vehículos de urgencia salían de sus cubículos en las paredes y corrían hacia la destrozada nave. Todo estaba bien. Sentía un dolor terrible, pero todo estaba bien. La suerte de Starbuck seguía valiendo su peso en oro. Salió por la ventanilla. «Starbuck, ¿estás bien?», gritó Atenea, corriendo hacia él y echándose en sus brazos. Él la abrazó sin ningún entusiasmo, la soltó y se encaminó a los ascensores. Teniendo en cuenta que toda una flota ha sido destruida debajo de mí, estoy bien, dijo. Y no gracias a tu padre. Atenea corrió detrás de él. ¿Qué estás diciendo de mi padre?, le gritó. ¿Te das cuenta de lo que hemos pasado? Sí. Tendrías que haber visto cómo hemos pasado nosotros la jornada. Divirtiéndonos, solo divirtiéndonos. Teniendo que quitarnos a los hilones de encima, mientras vosotros emprendíais una agradable excursión desde... Atenea le detuvo delante del ascensor. Starbuck, dijo, ¿no sabes lo que ha pasado? Él la empujó hacia el ascensor con cierta brusquedad. Puedes apostar a que sé lo que ha pasado. Querida, deberías ver lo que parece este juguete en el espacio cuando se larga de puntillas del escenario de la guerra. Una vista preciosa, serena, si no fuese vuestra nave base, escurriéndose para poneros a salvo como... Basta, escucha, las colonias, Starbuck, han desaparecido. Todas ellas, destruidas por los hilones. Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Destruidas? ¿Cómo? Se abrió la puerta del ascensor, y el fuerte ruido del puente ahogó el resto de la pregunta de Starbuck. Este entró furioso en la sala. Nadie se dio cuenta. La voz de uno de los oficiales del puente dominó el clamor. Llegan naves de combate a las dos pistas. Señor. Tig se acercó al oficial y dijo, quiero un informe completo. ¿Cuál es su número? Tig, pensó Starbuck. ¿Es él quien da las órdenes? ¿Dónde está Adama? No puede haberle pasado nada malo a Adama. Se sintió desorientado, como lanzado a un mundo alternativo donde Adama había dejado de existir y donde la terrible cobardía de haberse llevado la Galáctica del lugar que le correspondía se había transformado en cierto modo en heroísmo. 67 casas en total, señor. 25 de ellos son nuestros. ¿Cuántas astronaves? El oficial hizo una pausa antes de dar su información. Ninguna. ¿Qué? La nuestra es la única superviviente. Dios mío. Dick pareció pasmado. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz ahogada. Alojen lo mejor que puedan a los pilotos de las otras naves. Un poco tarde para esto, coronel, dijo Starbuck situándose detrás de él. No. Starbuck, no. Oyó murmurar a Atenea, que le había seguido. Sintió que todos los oficiales del puente le miraban fijamente, mientras Tig se volvía hacia él.
Algunos de esos muchachos a quienes quiere dar la bienvenida estuvieron dudando entre aterrizar aquí o volar la Galáctica con una andanada de torpedos, dijo Starbuck. Tal vez alguien los disuadió o tal vez no les quedaba ningún torpedo. Pero, ¿qué significa esta insubordinación? Teniente, rugió Tig. Todavía no se ha enterado de lo ocurrido, terció Atenea. Yo le expliqué algo, pero no parece haberlo captado. Creo que ninguno de ellos sabe nada. Starbuck, confuso, miró a su alrededor. Advirtió que Boomer y Yali, tan furiosos y frustrados como se sentía él mismo, acababan de llegar en uno de los ascensores. No me he enterado. ¿De qué? Dijo Starbuck. De que el viejo dio media vuelta y echó a correr, dejando que todas nuestras naves agotasen el carburante. ¿Haciendo qué? El ademán furioso de Tig obligó a Starbuck a interrumpirse en medio de la frase. El coronel hizo una seña a uno de los oficiales. Ponga las grabaciones de las transmisiones en los monitores, para que vean nuestros jóvenes patriotas. Starbuck iba a reanudar sus quejas, pero las imágenes que aparecieron de pronto en las pantallas de la consola le indujeron a guardar silencio. El dolor que experimentó al observar el desastre en una sola pantalla se hizo irresistible a multiplicarse por 4. Starbuck apretó los puños, desesperado, a comprender que no podía volver a su Carlinga y luchar contra aquellas naves de Cylon que habían provocado la horrenda catástrofe hacía solo unas horas. «Lo siento», dijo. «Lo siento», oyó que, detrás de él, Boomer y Yali, murmurando tristemente, hacían coro a su disculpa. Adama estaba en pie sobre el viejo montículo familiar, observando la nueva y extraña grieta abierta profundamente por la guerra en su tierra. Aquella raya parecía prolongarse hasta el infinito, al menos hasta la hilera de incendios que rugían en el borde de la arruinada y lejana ciudad. Todos sus edificios debían de estar ardiendo. Echó a andar cuesta abajo, sin darse cuenta de que Apolo le seguía. El lejano rumor de numerosas voces se intensificaba con rapidez. Mirando por encima del hombro, Adama pudo ver el destello de una docena de antorchas más allá del vehículo de Apolo. Una muchedumbre errante. Pensó que se entendería con ellos cuando llegasen. A menos que tuviesen un caudillo fanático o loco, se creía capaz de dominar a cualquier multitud. Dio media vuelta y siguió bajando por el sendero que había trazado con tanto cuidado, piedra a piedra, durante el primer año de su matrimonio con Hila. La ancha y profunda cicatriz de la guerra lo cruzaba también y llegaba hasta la casa. Mantuvo cuanto pudo la vista apartada del edificio, pero al fin tuvo que mirar. La antaño atractiva serie de unidades residenciales. Él había trazado los semicírculos de comunicación entre ellas con el mismo cuidado que había puesto en las piedras del sendero. Aparecía también partida por la mitad por aquella recta cicatriz. A uno de los lados de la raya, la mayoría de las habitaciones se mantenían en pie, pero las del otro lado, donde estaba el salón de Hila, estaban arruinadas y calcinadas. Todas las esperanzas que había alimentado le abandonaron a contemplar la derruida estructura. No era probable que Hila se hubiese marchado por propia iniciativa. Ella sabía que el primer impulso de Adama, siempre que estaba libre, era ir a su encuentro y, por lo tanto, le habría esperado. Y, si ahora hubiese estado allí, habría salido corriendo de casa para echarse en sus brazos. ¿Qué estaría haciendo ella cuando se produjo el ataque? Había sido avanzada la tarde. Era cuando ella solía hacer la siesta. Probablemente estaba dormida, o la habrían despertado los agudos silbidos de los cazas en picado de Cylon. No quería imaginársela aterrorizada. En todo caso, no era probable. En los últimos años, Hila se había vuelto un poco dura de oído, aunque no le gustaba reconocerlo. Podía seguir durmiendo, por muy fuertes que fuesen los ruidos. Lo más probable era que hubiese estado dormida. «Déjate de divagaciones», pensó. «Está muerta. Tienes que aceptarlo. Tiene que estar muerta. No hay otra posibilidad». Adama sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Al entrar en la casa, no tuvo que detenerse ante el portero automático, que había quedado reducido a un puñado de chatarra y colgaba de un hilo en un agujero de la pared. La puerta principal se aguantaba precariamente sobre un solo gozne. Adama fue directamente al salón y se halló frente a la serie de holografías que habían sido fijadas en una pared hacía años. Había una sola fuente de luz en la estancia, un candil rectangular cuyas 12 mechas permanentes seguían encendidas. Cada llamita representaba uno de los 12 mundos, y Adama sintió una extraña y fugaz alegría al advertir que todas ardían, como si el candil estuviese diciendo que las colonias tenían que sobrevivir y sobrevivirían. Recordó lo entusiasmada que se había sentido Hila al descubrir aquel candil en un bazar de la ciudad cercana.
Siempre le divertía buscar gangas y, a menudo, daba antieconómicos rodeos y volvía a casa diciendo que su última compra había sido particularmente barata. La vacilante luz de aquel candil especial proyectaba extrañas aureolas sobre la serie de fotos, cuidadosamente seleccionadas por ella antes de someterlas al procedimiento láser que las incorporaba a la pared. Había fotografías de toda la familia: Leila, Atenea, Apolo y Zack. Ahora era insoportable contemplar la sonrisa inquieta y esperanzada de Zack y el semicírculo cronológico de fotos que mostraban a Zack desde la infancia hasta la edad adulta. Adama recordó una conversación reciente con su hijo menor, una de las últimas que habían sostenido. Zack, un poco achispado por un vaso del fuerte vino de Librán, que parecía suave al paladar pero se subía a la cabeza, había revelado a su padre su intención de eclipsar a Apolo. Le había dicho que toda su vida estaba encaminada a superar las hazañas de su hermano. Y, cuando Adama había empezado a calmarle con sus consejos paternales, Zack le había interrumpido, diciéndole que no le comprendía. «Padre, mientras yo iba creciendo, solo oía hablar de Apolo. A cada momento escuchaba los comentarios sobre alguna de sus grandes hazañas heroicas. Bueno, no me interpretes mal. Estoy tan orgulloso de cómo lo estáis tú, mamá y Atenea. Pero, ¿no comprendes que todos debemos tener a alguien a quien vencer? A veces es un modelo idealizado, otras es un ser real. Para mí es Apolo. Le quiero, pero tengo que derrotarle». Adama había tratado de convencer a Zack de que en la vida había algo más que un estratificado sentimiento de competencia, pero el muchacho no había querido escucharle. Aquella noche se había separado de su hijo con un vago sentimiento de fracaso. ¿Había infundido a sus hijos una desmesurada ambición de triunfo? ¿O era la guerra la que había alimentado sus heroicas ambiciones? Tal vez Adama había dedicado a la guerra una parte tan importante de su vida, sin considerar apenas sus propios y notables logros en ella, que no había sabido dar a sus descendientes una perspectiva adecuada de la vida. Quizás había hecho de Zack y de Apolo unas pálidas copias de sí mismo. Todos ellos estaban orientados hacia la realización de actos heroicos, la toma de decisiones importantes y el desempeño del mando, con la misma naturalidad con que otros realizaban las tareas cotidianas. Años atrás, el propio Adama había aceptado esta responsabilidad como una simple consecuencia natural de ser hijo de su padre. ¿Era posible que las grietas de una vida dedicada por entero a los asuntos militares empezasen a manifestarse en la tercera generación? No, era demasiado duro consigo mismo. Zack podía haber sido exageradamente ambicioso, pero también era joven. Adama pensó que, a los 23 años, él habría podido verse igualmente orientado hacia el triunfo y mostrado la misma energía al hablar de sus futuras esperanzas. Y sus otros hijos, Apolo y Atenea, no daban muestras de tener problemas personales o psicológicos. Apolo, que combinaba la bravura con la inteligencia, era un excelente piloto de caza, uno de los mejores, y el vivo ingenio de Atenea para sintetizar la información y llegar a rápidas decisiones parecía destinarla a un puesto de mando. Al apartar la mirada de las fotografías de sus hijos, Adama comprendió que estaba exagerando las declaraciones ligeramente fatuas de Zack, precisamente por el profundo dolor que sentía. Zack solo había mostrado un natural y juvenil deseo de volar de nido. Pero, aunque se dijo que las aspiraciones de Zack no le eran imputables como padre, Adama no podía librarse del todo de la inquietante idea de que tal vez le alcanzaba alguna culpa en ellas. Por un instante, lamentó que todas aquellas fotografías estuviesen tan firmemente incorporadas a la pared. Le habría gustado darles la vuelta, ponerlas de cara a la pared, como hacían las personas enojadas en las viejas novelas que solía leer a menudo en los periodos de descanso. Por último, tuvo que mirar las fotografías de Hila. Las fotos del círculo la mostraban a diferentes edades, desde los 17 años hasta los 50. En la más reciente, de hacía un año, sonreía ampliamente en la fiesta de su 50 aniversario. Al fondo, aparecían él y sus 3 hijos, con sus rostros débilmente iluminados, tal vez sombreados por el resplandor de la mujer. Al alargar la mano para tocar la imagen en primer término de la foto, se sorprendió tropezar con el cristal que resguardaba la figura en 3 dimensiones del interior. Él e Hila se habían excedido un poco con el vino la noche de aquel aniversario y habían especulado tontamente sobre el futuro lejano, cuando Adama dejase de ser útil a la flota colonial y pudiese retirarse a su casa de Caprica. Pero incluso al hablar de esto, sabían lo absurdas que eran sus esperanzadas especulaciones. Mientras continuase la guerra, no le otorgarían a Adama el retiro o la pensión, e incluso era probable que le empleasen como consejero en el momento en que se viese incapaz de ostentar el mando. En su última carta,
recibida exactamente antes de que comenzase la conferencia de paz. Ella le había escrito que, si la conferencia tenía éxito, tal vez podrían realizar aún sus absurdas esperanzas. Y él había tenido un momento de esperanza, pero solo un momento, lo único que le habían permitido los hilones. Contempló la Hila más joven, la fotografía más antigua, tomada justo antes de su boda. Los recuerdos de aquellos tiempos acudieron en tropel. Cuando la conoció, Hila era una concienzuda mujer de carrera, decidida a llegar a ser miembro del Quórum de los 12. A los 17 años había presentado su candidatura y ganado un puesto en el consejo local. Sus ideas radicales habían llamado ya entonces la atención, sobre todo su plan de reducir la contribución de la ciudad a total del presupuesto militar de Caprica, precisamente porque obtuvo cierto apoyo de la plebe. Cansada de una guerra que duraba desde hacía casi 1000 años, ciertos círculos políticos y militares llegaron a la conclusión de que había que hacer averiguaciones sobre ella. Adama, a la sazón joven alférez de la base de instrucción de Caprica, había sido enviado para investigar la débil agitación y ver si podía hacer algo para mitigarla. La ley de Caprica no permitía poner trabas al derecho de libre expresión de Hila, pero ningún libro prohibía que un apuesto y joven alférez influyese positivamente en una joven y hermosa agitadora. Y, en esta ocasión, los jefazos militares demostraron ser extraordinariamente previsores. No solo se había dejado influirla positivamente por el alférez, sino que éste se había enamorado locamente de ella en el mismo instante en que le había oído pronunciar un apasionado discurso ante el consejo. Adama había preferido siempre las mujeres de carácter, e Hila era una de las mujeres más resueltas que había conocido. Su fuerza interior le había salvado muchas veces en el curso de su matrimonio, especialmente en momentos en que había que disuadirle de emprender alguna acción improcedente. Cada una de las imágenes de Hila que contemplaba despertaba un parecido alud de recuerdos. Veía su belleza en todas sus fases y recordaba cómo había crecido su amor durante todos aquellos años. De pronto, se quebró su resistencia y se echó a llorar. «Perdóname, Hila», sollozó. «No estuve aquí cuando me necesitabas, ni allí cuando, inevitablemente». Pensó en todo lo que aún habrían podido realizar los dos juntos, en todo lo que hubieran podido hacer en el pasado. Su dolor se hizo insoportable. Quería atajar sus lágrimas, volverse de espaldas a la pared de las fotografías. Al levantar la cabeza, vio que Apolo estaba en el umbral. Probablemente hacía rato que lo observaba. Adama había olvidado que Apolo estaba con él. Sintió una fugaz desorientación. Se enjugó las últimas lágrimas con la punta de los dedos y se esforzó en dominar su voz al dirigirse a su hijo. «No, no te oí entrar». «Perdóname, padre», dijo Apolo. «Hubiese debido alejarme, dejarte solo». «No, has hecho bien». Solo estaba recordando. Había unas cuantas fotos no holográficas sobre la repisa de la chimenea debajo de las murales. Cogió una de ellas y la ofreció a Apolo. «¿Quieres esta foto tuya y de Zack?» Apolo se echó atrás. Cuando habló, su voz tenía un deje de amargura. «No», dijo. «Mira, se acerca una multitud. Probablemente vieron aterrizar nuestra nave. No me preocupan. Me quedaré unos minutos más aquí». Desde luego, su decisión contrariaba el mejor juicio de Apolo, pero éste asintió rígidamente con la cabeza y se dispuso a salir. Al llegar al umbral se detuvo y dijo: «Tal vez ella no estaba aquí. Quizá estaba aquí», dijo Adama, rotundamente. «Estaba aquí». «Sí, claro», murmuró Apolo, y salió. De pie junto a su nave, Apolo vio acercarse la irritada muchedumbre. Avanzaban como una turba, desorganizados, dándose empujones y agitando los brazos. Sus voces, fuertes y agudas, revelaban claramente su hostilidad. Apolo se preguntó si su padre había hecho bien al decidir quedarse aquí. Una turba como aquella podía matarles a los 12. ¿De qué serviría eso? Tal vez habría debido insistir más enérgicamente, meter a su padre en el avión y despegar antes de que llegase la muchedumbre. A fin de cuentas, Adama podía estar ahora demasiado agotado para tomar una decisión prudente. Desde luego, a Apolo no le parecía racional que el viejo llorase en silencio delante de una serie de fotografías. A Apolo no le gustaban las fotografías. Eran como esculturas de hielo que se fundirían si uno se negaba a mirarlas, y lo último que deseaba Apolo era mirar fotos de mamá y de Zack. Se había negado a aceptar la foto que le ofrecía su padre, precisamente una que había sido antaño su predilecta, porque no podía soportar mirarla, ver la cara sonriente de Zack, las imágenes de ambos hermanos enlazados por los hombros con sus brazos. Si hubiese conservado esta fotografía,
Le habría recordado siempre la última batalla en la que habían participado juntos, obligándole irremediablemente a especular sobre su posible error al dejar solo a Zack. El chico no estaba aún preparado para desenvolverse solo y, a pesar de que la prudencia militar exigía que Apolo volviese a toda prisa a la flota para dar su información, siempre se preguntaría si no había debido volver junto a Zack y ayudar al muchacho cuando lo necesitaba de veras. En el actual y terrible estado de la guerra, no podía permitirse estos recuerdos. La multitud se detuvo a unos 50 pasos de la nave. Algunos la señalaron con ira. Apolo se adelantó, tratando de medir la intensidad de su inquina. Algunas de las personas que señalaban apuntaron ahora en su dirección. Gradualmente, toda la multitud advirtió que Apolo avanzaba a su encuentro. Un hombre se adelantó, agitando el puño y gritando: ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás pilotos de salón? ¿Y dónde estabas tú, muchacho, cuando ellos nos mataban? ¿Qué estabas haciendo? Vociferó otro hombre detrás de primero. Otros hombres y mujeres se despegaron de la muchedumbre para acercarse a Apolo. Estaban enfurecidos, como si quisieran hacerle trizas y desparramar sus pedazos desde allí hasta la ciudad en llamas. «Esperad», gritó una mujer, abriéndose paso entre la muchedumbre. Las primeras filas se abrieron, y ella avanzó, llevando a un niño de la mano. «Dejadle hablar». Se volvió a Apolo y dio un paso indeciso en su dirección. Apolo se sintió impresionado por su belleza, que resplandecía a pesar de los tiznajos de su cara y de sus cabellos desgreñados. «Antes de que se arrojen contra usted, quisiera saber algunas cosas. ¿Dónde estaba usted? Mejor dicho, ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaba toda la fuerza militar? Después de empezar el ataque, pedimos auxilio y no vino nadie». Hablaba con precisión, con cierto tono dramático. Aquella adorable mujer podía ser el mayor peligro para él, pensó Apolo. A la multitud se la podía dominar con tácticas aprendidas durante la instrucción, pero una persona inteligente podía combatir con facilidad estas tácticas. Tratando de ganar tiempo para pensar, miró al niño que estaba junto a ella. La cara del pequeño casi no podía distinguirse, tan sucia la llevaba, pero sus ojos inocentes eran claros al devolverle su mirada. «La mayoría de los nuestros están muertos», dijo Apolo, esforzándose en hablar con la mayor naturalidad posible. La muchedumbre guardó silencio. Nos tendieron una emboscada. La flota ha dejado de existir. Primero hubo un jadeo colectivo en la multitud. Después, reacciones individuales de llanto angustiado y de iracunda desesperación. La mujer miró a la doliente muchedumbre, revelando en su rostro la confusión que sentía. Pero, dijo, ¿por qué? «Quiero decir que usted está aquí. ¿De dónde ha venido?» «De la astronave de guerra galáctica». «Sobrevivió». «Sí». «Bueno, ¿y qué ha sido de presidente y del quórum de los 12? ¿Y las demás colonias?» «Sin duda podremos contraatacar. Las 12 colonias están unidas desde hace siglos. Es imposible vencer a nuestra fuerza combinada. Al menos, esto es lo que nos han enseñado desde la cuna». Adama, que estaba junto al ala de la nave de Apolo, entró en el vacilante círculo de luz y dijo: «Nuestra unidad, nuestra fuerza, llegó demasiado tarde». La mujer reconoció a Adama e inclinó automáticamente la cabeza. «Comandante Adama», exclamó. Los demás reaccionaron al oír el nombre. «Serina», dijo Adama. Su simple aparición pareció aumentar en Serina y en la muchedumbre el impacto de la derrota. «Entonces, es verdad, nos han vencido. Estamos perdidos». La mirada de Adama era severa, autoritaria. Apolo desvió la suya y miró al niño que, inexplicablemente, le sonreía con admiración. «¿Podré montar en su nave, señor?», preguntó el chico. Apolo se inclinó y levantó al niño. Pesaba menos de lo que parecía. Mientras le respondía, pensó en Zack y tuvo que mirar a su padre. Las naves de guerra no son buenas para los niños. Adama debió comprender el significado de la mirada de su hijo, porque desvió la suya, como sintiéndose herido. «Tendrán que serlo, si nuestro pueblo quiere sobrevivir», dijo Serina. Adama subió despacio la cuesta y contempló las ciudades en llamas. Serina fue detrás de él. Apolo le siguió, sosteniendo todavía al niño en brazos. «Comandante», dijo Serina, «tenemos que contraatacar, no podemos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados». Siguió un largo silencio. Serina y Apolo miraban fijamente al comandante, buscando alguna señal de su decisión. Cuando Adama volvió la vista en su dirección, parecía mirar a través de ellos. «Sí», murmuró, «vamos a contraatacar». Quienes oyeron su declaración la transmitieron a los que estaban más cerca.
La noticia se extendió rápidamente. Al compartir ese conocimiento, la multitud reaccionó de maneras diferentes, con gritos de satisfacción, de frustración o de iracunda venganza. Adama se acercó a su hijo antes de seguir hablando. Cuando le habló, fue como si la muchedumbre no existiese. Sus palabras fueron una combinación de las de un padre hablando a su hijo y de las de un comandante dirigiéndose a un capitán. Pero no podemos contraatacar desde aquí ni ahora, y tampoco en las colonias, ni siquiera en este sistema solar. Debemos reunir a todos los supervivientes de los 12 mundos, a todos los hombres, mujeres y niños que han sobrevivido a esta infamia. Debemos decirles que partan inmediatamente, en cualquier vehículo que pueda llevarles, sea cual fuere su estado. No hay tiempo, padre, dijo Apolo. No hay bastante tiempo para hacer los preparativos. Estoy seguro de que los Silones enviarán tropas de desembarco para eliminar a los supervivientes. Lo que deberíamos hacer, si podemos enviar las naves de guerra que nos quedan. No, ellos son muchos, y nosotros pocos. Hay que luchar, pero no ahora. Debemos retirarnos. Lucharemos otro día. Solo es, pero no podemos transportar a toda la gente en la Galáctica, y ya no tenemos transportes de tropas. Aquellos vehículos, bueno, serán una flota destartalada. La posibilidad de darles una potencia hiperespacial es, en el mejor de los casos, aleatoria. ¿Piensas lógicamente? Sí, pero no es este momento para pensamientos lógicos. Emplearemos lo que tenemos. Todas las naves de pasajeros de los servicios intercoloniales, los cargueros, las naves cisterna, incluso los autobuses y los taxis aéreos. Todo lo que sea capaz de transportar gente a las estrellas. ¿Y cuándo se hayan reunido en las estrellas? Preguntó suavemente Serina. Les instruiremos y les protegeremos hasta que vuelvan a ser fuertes. Los ojos de Adama brillaban con tan poderosa confianza que, por un momento, Apolo no estuvo seguro de si se enfrentaba con un loco o con un salvador. Dado el semblante confuso de Serina y las curiosas expresiones que podían observarse en la multitud, estaba claro que tampoco ellos estaban seguros. Apolo trató de imaginarse lo que proponía su padre. Toda clase de naves elevándose de planetas en llamas. Una flota destartalada, como había dicho él. Los supervivientes de todas las colonias. Los aéreos de Aeriana, los gemones de Géminis, los virgones de Virgon, los escorpios, los leos, los picones, los sagitarios. Parecía imposible, pero, dada la resolución que se pintaba en el rostro de Adama, Apolo no iba a formular augurios dudosos. Apolo asintió y dijo que había que intentarlo. Serina estuvo de acuerdo. El talante de la multitud había pasado de la confusión a la confianza cuando aclamó a su caudillo. Del diario de Adama, la agrupación de los supervivientes. Fue un verdadero milagro. Se transmitió el aviso por todos los canales secretos. De alguna manera, fue recibido por los habitantes de los 12 mundos. Me dijeron que apenas cruzaban las ondas transportadoras de mensaje las capas más tenues de las atmósferas planetarias. Salían ya en todas direcciones los mensajeros de la superficie. Había que llegar al punto de reunión. Emplear todas las naves con suficiente empuje para alcanzar las coordenadas elegidas y evitar las patrullas de Silón que registraban el campo y tendían redes en el cielo. No todos los refugiados llegaron al punto de nuestra reunión secreta. En realidad, no tenemos manera de saber el número de los que fracasaron. Después de un holocausto como la horrible matanza de Silón, no hay tiempo para hacer las adecuadas estadísticas ni levantar cenotafios en un espacio sin aire. Algunos lo consiguieron, otros no. Llegaron al punto de reunión preestablecido, alrededor del cual había improvisado hábilmente Apolo un campo envolvente de fuerzas de camuflaje que nos hacía invisibles a las numerosas patrullas investigadoras de Silón que pasaban cerca de nosotros. El hecho de que ninguna nave condujese directamente a los Silones hasta nosotros es otra faceta del milagro histórico que se produjo. La fantástica cadena de acontecimientos que permitió que miles de naves supervivientes llegasen hasta nosotros hizo pensar a alguien en una intervención divina. Tanto si se interpreta materialmente como de modo místico, lo cierto es que el milagro ocurrió.